Bueno, para empezar vamos a utilizar otras herramientas que también son muy importantes en Illustrator o en ilustración digital. Bueno, para empezar, nosotros ya conocemos una serie de herramientas, ya utilizamos la de creador de formas, ya conocemos la de rectángulos, la de texto, ya conocemos la de selección directa. Ahora, la herramienta de pincel, que es esta que vemos aquí, que se encuentra en el número 4 de abajo de la herramienta de selección directa, esta que está aquí. Vean, al seleccionar yo un pincel, vean como mi computadora o mi programa me ayuda a generar un trazo. Este trazo, si ustedes lo observan, miren, voy a hacerlo otra vez. Tiene una forma pues bastante irregular, ¿sí? Vean, voy a hacer otra línea y vean como yo por mi pulso me queda chueca. Pero el programa me ayuda a corregirla. Voy a hacer aquí otra línea, miren. Esto es lo que se conoce como un trazado, pero es un trazado hecho por medio de un pincel. Ese pincel puede tener diferentes anchuras. Si yo muevo aquí la opción que dice trazo, vean como la punta del pincel se hace mucho más gruesa. ¿Por qué? Porque yo al hacer la línea, sí, yo lo hago bastante mal, vean como muy irregular, pero cuando suelto el mouse, o sea, mi clic izquierdo, esta línea se arregla. Lo que pasa es que el pincel tiene una configuración que me permite suavizar los trazos. Eso quiere decir que aunque yo haga los trazos muy feos, ¿sí? Por ejemplo que voy a hacer un ojo, ¿no? Voy a hacer un ojo de espiral. Ahí está. Vean cómo automáticamente, pues el programa me ayuda a hacer este ojo, pues mucho más bonito. No tanto, no tan bonito, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ahí está uno, ahí está dos. Esto es lo que se conoce como trazo y es el trazado hecho por un pincel. Vean como aquí en medio se ve una línea. Eso quiere decir que existe un trazado. Es como si yo utilizara la herramienta de pluma e hiciera esto poco a poquito, ¿sí? Es algo similar a que si yo estuviera haciendo esto, un trazo. Vean cómo comparten las mismas características. La única diferencia es que si yo selecciono este trazo y aumento aquí, vean cómo la línea se hace más gruesa. Si selecciono este, sí, también se hace más gruesa. O sea, no es como que tengan una diferencia tan en forma, pero la diferencia es que este que está aquí abajo lo hice con la herramienta de pluma y puedo tener muchísimo más control, ¿sí? A la hora de estarlo realizando porque la pluma es controlada por medio de estos nodos y estas trayecciones. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿por qué los trazos que yo hago se van como reparando automáticamente? ¿Por qué se mantienen pues mucho más bonitos? Porque como les decía, la herramienta de pincel tiene un estabilizador, por así decirlo. Si yo le doy doble clic izquierdo con el mouse, es el clic izquierdo, uno, dos, vean cómo aparece este que dice fidelidad, precisión. Normalmente este efecto tiene que estar aquí a la mitad para que el programa nos ayude, pero ustedes no dañen su... ¿Cómo se llama? No dañen su capacidad de hacer líneas correctamente. Eh, Esto pasa mucho cuando los ilustradores dejan de utilizar su pulso y se enfocan mucho en la reparación que hace el programa. ¿Sí? No es lo mismo que yo todos los días esté haciendo líneas, formas. Obviamente va a llegar a un punto en que mi pulso va a mejorar y voy a poder realizar estas ilustraciones o estos trazos de una manera más eficaz. Pero si yo me la paso utilizando la corrección con el pincel, pues va a llegar un punto en que mi pulso se va a arruinar y no voy a preocuparme por hacer las líneas correctamente. ¿Sí? Entonces, al darle doble clic a la herramienta de pincel, se abren las opciones de fidelidad y yo puedo modificarlas para que el programa me ayude a hacer algunos trazos pues más mejor hechos, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos los trazos.
estos fueron hechos sin la herramienta o con la herramienta a nivel intermedio, y este está hecho con la herramienta a nivel superior. Vean como las líneas son un poquito más suaves que en el de aquí arriba. Entonces, esta es una función que tiene la herramienta de pincel. Ahora, quiero recordarles que estas líneas son trazos. Es una línea que tiene una línea intermedia, vean, tiene un trazado, ¿sí? Yo puedo tomar la herramienta de selección directa, perdón, selección directa, tomar uno de los nodos y modificarlo a mi antojo. Vean, los puedo ir jalando y los puedo ir deformando. Ahora, también en la herramienta de pinceles, obviamente en la ilustración digital, existe algo que se llama pincel de manchas. Supongamos que yo voy a hacer, bueno, primero voy a generar un personaje para que ustedes lo puedan ver. Aquí está, vamos a darle aquí la cabeza de, ¿sí? Vamos a ponerle aquí unos pelitos. Ok, lo que hace el pincel de manchas, vean, estos son trazos, ¿eh? Quiero que entiendan bien la diferencia, estos son trazados. ¿Qué pasa si yo quisiera rellenar con un trazo? ¿Sí? Si yo quisiera rellenar toda la parte blanca con un trazo, voy a tener que hacer esto. Vean, hago esto. Pero cuando ustedes vean, seleccionen este, pueden ver toda la línea que yo acabo de hacer. Esto no nos conviene. Solo nos va a generar un archivo mucho más pesado que a la hora de estar trabajando va a ser mucho más complicado. Entonces, si yo mantengo mi clic izquierdo sobre el pincel, aparece una herramienta que es pincel de manchas. Esto lo que hace es generar una plasta, es como si generara un vector. Miren, lo voy a aplicar. Déjenme cambiarle el color para que lo puedan ver más claro. Entonces, empiezo a pintar, tratando de guiarme por el contorno, ¿no? Pero lo estoy haciendo bastante mal. Bueno, lo que hace esto es generar una plasta. ¿Sí? Esto es un vector, va a ser un vector sólido. Vean, ya lo cerramos. Y vean que al seleccionarlo no hay ningún trazado interior, no se ven todas las líneas que yo acabo de hacer. Le voy a dar clic derecho, organizar, enviar detrás. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, se volvió una plasta. Entonces tenemos dos tipos de trazos. Esta es pincel normal, con el que hicimos los ojos, la boca, y con el que hicimos la parte de atrás es el pincel de manchas, que los tenemos aquí, los dos pinceles. ¿Sí? Eh, ¿Hasta aquí tienen alguna duda, compañeras? No, profe. No, profe. Sí, No, profe. muy bien, chicas. Ahora, cabe mencionar que estos dos ejemplos, ¿sí? Pues se utilizan mucho para la ilustración digital. ¿Sí? Si ustedes tienen un personaje, pues así es como realmente tendrían que ilustrarlo. Vean, si yo tomo otra vez mi pincel de manchas, vamos a cambiar otro color, o sea, este es rojo, ahí está, voy a hacer más grande. Y le quisiera agregar, no sé, a lo mejor a ver, espérenme, como que no lo agarró bien. Ahí está ya. Como que falló al agarrar el pincel. Ok, yo tengo mi pincel, ahora le voy a agregar una línea roja aquí arriba. Entonces ustedes pueden ir ilustrando, ¿sí? Agregando diferentes colores, cambiando de posiciones. Selecciono los dos, clic derecho, organizar, enviar de atrás. ¿Sí? Y ustedes se fijan como poco a poquito, pues mi personaje va tomando forma. Si ustedes dicen, oh, ok, está muy mal hecha la ilustración, no tenemos estos excesos. Si ustedes recuerdan la herramienta de creador de formas, ¿sí? Si yo presiono la tecla Alt, que es la que se encuentra del lado izquierdo de la barra espaciadora, la barra grande en su teclado, puedo eliminar los excesos que tengo yo en mi ilustración. Vean, y poco a poco
pues ya tenemos una ilustración mejor hecha, ¿no? Vean que ya no tenemos pues los errores que teníamos aquí afuera. Entonces, este es el pincel y la herramienta de pincel de manchas, ¿sí? Ahora, cuando ustedes utilicen los pinceles o utilicen estas herramientas, se van a dar cuenta de que cada una de estas herramientas tiene un color fijo, un color sólido, ¿sí? Este es un color negro. Yo selecciono permítame, es la de aquí atrás. Son colores sólidos, son plastas. Un azul, ok. Aquí está. ¿Sí? Estas tres elementos, al ser hechas o ser realizadas con el pincel de manchas, se vuelven un vector sólido, ¿sí? Cada de estos vectores tiene un color y ciertas características. Si recordamos las clases anteriores, yo puedo agrupar mis elementos seleccionándolos todos, ¿sí? Haciendo un cuadrito de selección. ¿Cómo hago ese cuadro de selección? Doy un clic izquierdo, lo mantengo presionado y desplazo el mouse y ya tengo mi selección completa. También puedo hacerlo por medio de las capas. Vean cómo aquí en el menú capas que se encuentra aquí. Acuérdense que si alguno de estos menús no los encuentran de este lado, se encuentran aquí en ventana y aquí los habilitan. Entonces, mis capas, ven aquí tengo tres capas. Tienen que entender que estas figuras o estos elementos tienen diferentes niveles. Aquí estamos trabajando en la capa 1. Si yo generara otra capa, vean, la capa 2 se encuentra arriba de la capa 1. Eso quiere decir que si yo hago aquí otros cuadritos, otros círculos, perdón, o otras formas irregulares, no van a quedar en la capa 1, sino que van a quedar en una capa más arriba. Déjenme ver por qué no me hace el trazo más grande. Qué raro que no lo quiere hacer. Ahí está. Vamos a cambiar el pincel de manchas. Entonces genero otra cuarta capa. Y vean que esta capa, por más que yo la mande hacia atrás, siempre va a estar adelante. ¿Por qué? Porque tenemos jerarquías en las capas o capas dentro de las capas. Entonces la capa 2, al estar arriba de estas, al estar posicionada arriba, aquí en el menú de capas, ¿sí? Aunque yo le dé clic derecho, organizar y la quiera mandar hacia atrás, jamás se va a ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de las capas siempre va a estar arriba. Vean cómo tenemos dos capas internas dentro de la capa 2 y tenemos tres capas dentro de la capa 1. Entiendan bien esta jerarquía porque a veces esto les va a generar algunos problemas si no organizan bien sus capas en el programa. Si yo tengo una ilustración y que tengo un ojo, por ejemplo, y ese ojo está en una capa superior, y por más que yo le muevo, no la puedo mandar hacia atrás, ¿sí? Es porque muy probablemente o es un hecho que está en una capa diferente y esa capa diferente se encuentra arriba de la capa de la que yo quiero mandar atrás los elementos. Si yo quisiera que este círculo quedara atrás, tendría que agarrar esta capa 2, moverla hacia abajo, ¿sí? Y vean, ahora sí ya puedo obtener esta figura en la parte de atrás. Entonces la posición de las capas es súper importantísima a la hora de estar trabajando en Illustrator. Sí, también podemos darle control X, cortarla, seleccionar la capa 1, y darle control V y pegarla ya en la capa 1. Vean, aquí está, ya está en mi capa número 1. Esto es el orden de las capas. Yo puedo desplazarlas tanto aquí mismo, directamente aquí en el menú de capas, ¿sí? O como puedo yo ir dándoles clic derecho, organizar, traer al frente, hacia adelante, hacia atrás, traer al frente, perdón. Es que sin importar el orden que tengan todas las capas, ¿sí? La va a traer hasta adelante, ¿sí?
hacia adelante, si le doy hacia adelante, como que siento que bueno, nada más lo va a recorrer un solo punto, ven. Le voy a dar hacia atrás, solamente bajo un punto. Clic derecho, organizar, hacia atrás, baja un punto, vean. Si yo le doy clic derecho, organizar, y le doy traer al frente o enviar atrás, lo va a mandar hasta arriba. O organizar, enviar detrás, lo va a mandar hasta abajo. Entonces vean cómo tenemos dos herramientas diferentes, o bueno, dos opciones para posicionar, ¿sí? El menú organizar, o eso que estoy moviendo ahorita, lo pueden ver aquí en objeto. No, perdón, edición, es en edición. En... Ah, ¿es donde era? Sí, era un objeto. A ver, déjenme ver. No me acuerdo dónde era. Seleccionar. Según yo también está de este lado, ¿eh? Déjenme checarlo rápido. Aquí está, perdón, sí es en objeto. Organizar, y ven aquí están las mismas opciones. Y ustedes las pueden seleccionar para ya sea mandar atrás o traer adelante sus diferentes, las formas que vayan creando. ¿Sí? ¿Sale? Ok. Este menú es importantísimo que ustedes comprendan y lo utilicen. Pues generalmente no es tan útil, porque como por default, cuando empezamos a ilustrar, vamos generando plastitas y luego una plasta arriba de otra plasta y otra plasta arriba, y se van organizando solas. Pero si es conveniente que si a lo mejor estás haciendo o vas a hacer una animación o quieres tener las diferentes partes para modificarlas independientemente, pues sí es importante que utilicen todas las capas que tienen aquí. Ok, dicho esto, ahora sí vamos a enseñarles a crear un pincel, ¿sí? Los pinceles de Illustrator, ¿sí? Eh, tienen diferentes comportamientos, ¿sí? O diferentes formas, pueden tener diferentes formas. Ven, este es un pincel circular. Déjenme ver si lo puedo modificar aquí. Ok, aquí está. Listo. El pincel por default viene con una forma circular, que es la que ustedes pueden ver aquí. Este es un pincel circular. Cuando ustedes seleccionan la opción de pinceles, vean aquí está, es como un botecito con tres pinceles arriba. Si no la pueden ver aquí, acuérdense que está en ventana y pinceles. Ustedes se fijan que por default vienen 1, 2, 3, 4, 5 pinceles. Y esos pinceles tienen diferentes puntas, vean. Esta es chueca. Si yo hago una firma, vean cómo las esquinas se rematan diferentes. Si hago una línea, si la hago inclinada, ahora vean, ¿sí? Vean cómo termina en punta plana. Esta es igual, es muy similar. Esta es una línea vertical, miren, ¿sí? Entonces, cada pincel tiene una punta diferente y ustedes pueden crear sus propias puntas. ¿Cómo hacen un pincel? Por ejemplo, ok, yo quiero hacer un pincel que tenga forma de... que inicie en punta y termine en punta. Entonces para eso voy a crear un círculo, ¿sí? Lo voy a rellenar de color rojo o del color que ustedes quieran. Bueno, vamos a hacerlo negro, ¿sí? También el trazo negro. Ok, ahí está. Ya tengo mi pincel. Lo que voy a tomar es mi herramienta de selección directa. Voy a arrastrar esta punta. Voy a oprimir. Voy a seleccionar la herramienta de pluma. Le voy a dar clic izquierdo. Perdón. Miren, lo voy a hacer de nuevo porque siento que ya me perdí. Ok, aquí está. Creamos un círculo. ¿Sale? Este círculo lo vamos a estirar. Ahí está. Voy a tomar la herramienta de pluma. Presionando la tecla Alt, le voy a dar clic aquí en esta ancla o en este pequeño nodo que se genera. Y vean cómo automáticamente se genera una punta.
Una vez que yo ya tengo esta forma básica, la puedo aplastar. Vean, ya aparece un pequeño ojito de gato. Voy a generar 3 tamaños diferentes. Entonces lo selecciono, control C, control V. Y este lo voy a hacer más grande. Ya tengo 2 tamaños diferentes. Alt, desplazo, copiamos y hago más grande. ¿Sí? Y ya tengo 3 puntas diferentes para mis pinceles. Los voy a hacer así, mucho más chiquitos. Me voy a acercar para que ustedes los puedan ver. ¿Sí? Estos pinceles inician en punta y terminan en punta. Y así es como se van a comportar en la herramienta de pinceles. Ahora, ¿cómo creo un pincel nuevo? O sea, ¿cómo lo pongo aquí? Ese es muy sencillo, nada más lo seleccionan, arrastran este pincel o esta punta a la herramienta de pinceles y vean cómo automáticamente aparece un signo de más, lo sueltan y le van a decir que es un pincel de arte, ¿sí? Después vamos a ver los de dispersión y pincel de motivo. Le dan OK. Le van a decir cómo se va a llamar. Le voy a poner ojo de gato, ¿sí? Si ustedes tuvieran una tableta gráfica que tenga sensibilidad a la hora de hacer presión, pues aquí donde dice anchura, van a seleccionar por presión o cómo quieren que interactúe el pincel con la tableta gráfica. Aquí en colorización vamos a darle matices y gradaciones, o si quieren nada más denle en matices, y aquí podemos controlar la dirección en la que va a trabajar este pincel. Vean, yo quiero que trabaje de izquierda a derecha, o sea, si doy un clic y me desplazo, pues que se mueva naturalmente como voy desplazando, ¿no? Le damos OK y vean como el pincel ya está aquí. Entonces si yo tomo la herramienta de pinceles, ¿sí? El pincel ya se creó. Ustedes pueden crear los pinceles que más les gusten y utilizarlos para diferentes ilustraciones, eh, para hacer cabello, ¿sí? Para hacer algún ojo. Obviamente cada uno de estos pinceles que ustedes vayan creando pues va a tener características propias, ¿sí? Ahí está una cara, ¿no? Y vean cómo va a quedar el pincel. Ok, este es un pincel específico. Déjenme borrar esto. Listo. Si yo arrastro ahora al pincel más pequeño, le doy aquí en pincel de arte, otra vez lo voy a hacer. Ok. Aquí le vamos a dar presión. Por si aún tengo yo la tableta, matices, le damos OK y vean cómo ya tenemos nuestro siguiente pincel. Y este pincel es un poco más delgado que el primer pincel, vean. Si tuviera la tableta gráfica, esos pinceles se verían afectados por la presión. Si hago menos presión, la línea sería más fina. Si hago más presión, la línea sería más gruesa. Ahora, con los pinceles, ¿sí? O con los trazados también aplica otra herramienta, que es la herramienta de anchura. Vean, aquí está. Yo la selecciono y vean cómo automáticamente cuando pongo esa herramienta sobre un trazo, que es esto, aparece un signo de más, ¿sí? Y vean cómo esta herramienta modifica el ancho pues de los pinceles, ¿sí? Vean cómo puedo generar pues efectos diferentes. Y esa herramienta es esta herramienta de anchura. Ok, hasta aquí espero que todo vaya estando claro. ¿Tienen alguna duda, compañeras? No, profe. ¿No? Ok, recuerden que si hay alguna duda en cómo crear un pincel, me pueden detener y yo lo voy a explicar. Ahora, estos pinceles, vean cómo simplemente son plastitas que yo hice, les di forma. Entonces supongamos que yo quiero hacer un pincel diferente, ¿no? Entonces yo puedo generar un circulito aquí, ¿sí? Lo duplico muchas veces
porque quiero un pincel que tenga este acabado, o sea que sea como, tenga el efecto de puntillismo, ¿sí? Entonces yo genero muchos puntos, los selecciono todos, le doy clic derecho, los agrupamos, ¿sí? Y ahora voy a arrastrar todos estos elementos a la herramienta de pincel, vean, y le voy a hacer que va a ser un pincel de dispersión, le doy OK, vean cómo me va a preguntar otras cosas diferentes, tamaño, eh, fijo, le voy a dar aquí presión, espaciado, al azar, dispersión, al azar, rotación, y vamos a darle rotación al azar, ¿sí? Yo puedo modificar estos parámetros y le vamos a dar en OK. Entonces vean cómo se generó una punta, ¿sí? Vamos a borrar esto, lo seleccionamos y vean que al aplicarlo se generan círculos al azar, ¿sí? Entonces ustedes pueden crear la cantidad de pinceles que ustedes quieran, necesiten o la forma es tan específica como ustedes lo ocupen. Supongamos que ustedes quieren hacer una firma digital, ¿no? Entonces yo puedo hacer la firma. Bueno, no, con esta no. Está un poco mal configurado el pincel, por eso no se ve tan random. Pero si hacen ustedes su firma, por ejemplo, digamos que firma, hacen las rayitas. Sí, aquí está la firma. Obviamente esto lo tienen que hacer mejor y con más calma y con una tableta gráfica. Yo agarro esto, esta línea, la pongo aquí. Les digo que es un pincel de arte. Le damos OK. Le vamos a dejar fijo. Y nada más voy a darle aquí matices, darle en OK. ¿Sí? Yo puedo tomar el pincel. Aquí está. ¿Sí? Y vean, hacer líneas. Y ya tengo mi firma. Y la puedo ir aplicando pues, como yo quiera. Entonces así ustedes pueden crear una firma digital para, para el programa y tenerla aquí, ¿no? Realmente no es no es tan útil hacerla en Illustrator. Es más fácil hacerla en Photoshop. En Photoshop sí se aplica más bonita, pero sí es importante que ustedes vean que también pueden crear pinceles, pueden ilustrar digitalmente. Si a alguno de ustedes les llama la atención, pues tendrían que aprender a crear sus pinceles y hacer sus propias ilustraciones. Si recuerdan, pueden ayudarse con el suavizado para que sus líneas sean mucho mejores. ¿Sí? Pero, pues ahí está. Espero que hasta aquí no haya dudas. ¿Sí? Ya nada más para complementar esto, eh, vamos a tratar de explicar un poquito más la herramienta de trazo. Imagino que ustedes ya la usaron, ya la conocen. Pero sí es importante que esta herramienta la practiquen mucho, o sea, que realmente la practiquen día y noche, porque se utiliza tanto en Photoshop como en Illustrator y en muchos programas de la plataforma de Adobe. Entonces, si ustedes no la dominan, van a tener trazos así como hechos con muchos clics y trazar así está mal, ¿sí? Entonces, la correcta forma de trazar pues es tomar en cuenta la trayección, la trayectoria, ¿ven? De la forma que están ustedes realizando, ¿sí? Y cuando ustedes la toman en cuenta, pues pueden mejorar bastante su trazado. Vean, aquí está. Bueno, quedó muy feo, ¿verdad? Pero entiendan que esta herramienta de trazado pues todavía se puede modificar con la herramienta de selección directa. Yo puedo tomar los nodos o alguna de las formas que utilicé para crear esta figura, ¿sí? Ir modificándola para que quede mucho mejor, vean. Lo selecciono con la herramienta ahora de la herramienta de selección normal, lo rotamos un poquito para que quede aquí perfectamente centrado, lo reducimos de tamaño, ¿sí? Y ya tengo el corazón un poquito mejor hecho. Entonces vean cómo voy corrigiendo
utilizando la herramienta de selección y herramienta de selección directa para ir modificando. Eh, También existe una herramienta que se llama rotación, herramienta de rotar. Sí, es un poquito compleja de utilizarla porque la figura que vas a utilizar debe tener ciertas como características, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan, apareció aquí un pequeño punto. Yo lo selecciono y puedo rotar el corazón. Si yo presiono la tecla Alt, puedo desplazar ese punto y hacer que rote desde otro segmento. Pero vean qué pasa cuando yo suelto la herramienta de rotación. Si la vuelvo a marcar, el punto ya no es el mismo, cambió, es un diferente, o sea, se regresó a su posición inicial. Entonces tengo que volver a agarrarlo con la tecla Alt, darle un clic aquí y aquí está, miren. Y lo puedo rotar por medio de este punto de rotación. Entonces, hoy vimos la herramienta de rotar, repasamos un poquito la herramienta de pluma, vimos las herramientas de pinceles, ¿sí? Los dos, pincel y pincel de manchas, y herramienta de rotar, no me acuerdo, y creamos pinceles nuevos. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, chicas? ¿Dudas? No, profe. Ok. Eh, ¿Se fue alguien? No, somos 8, es que no veo a todos. 7. ¿Se salió alguien? Recuerdo que éramos 7. Mm, Está Karen, profe. ¿Se le fue el internet o se fue nada más porque sí? Creo que se le fue la luz. Oh, qué lástima. Pero bueno, la clase está grabada. Gracias, chicas, por decirme.